Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Rebaja en las expectativas económicas. El Banco de la República considera que el crecimiento este año será levemente menor al inicialmente calculado. También hay una disminución en el pronóstico de la inflación. Sobre estos temas y también sobre el fuerte rebote del dólar, hablaremos esta noche con Omar Suárez, de la firma Casa de Bolsa. Aliste su declaración de renta. Desde la próxima semana, millones de colombianos deberán cumplir con esta obligación tributaria. Con el experto César Sánchez les explicaremos quiénes están cobijados, cuáles son las reglas este año y qué ocurre si no presenta su declaración. El consumo de vino crece como espuma. Este licor es ya la segunda bebida de mayores ventas en Colombia. Recorrimos los pasillos de Expovinos y les tenemos cifras muy interesantes sobre este mercado. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las nuevas perspectivas económicas porque el Banco de la República hoy reveló sus nuevos pronósticos en su tradicional informe de política monetaria. Para analizar este tema clave quiero saludar al doctor Omar Suárez, gerente de estrategia de renta variable de la firma comisionista Casa de Bolsa. Doctor Suárez, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación al programa. Estoy viendo su tablero allá atrás. Muchas cifras, muchos números. Me imagino que usted se la pasa haciendo cálculos y proyecciones y sobre eso quisiéramos hablar. El Banco de la República tenía antes un estimado de crecimiento económico para este año en su reporte de política monetaria de abril del 1%. Y en este nuevo informe de política monetaria, el del mes de julio, baja, hay una pequeña disminución al 0,9%. ¿Es muy preocupante este crecimiento económico que vamos a tener? Pues realmente lo que hemos visto es una desaceleración importante en el crecimiento económico en Colombia y lo vimos más fuerte en el segundo trimestre del año. Los datos, por ejemplo, de producción industrial, del ICE, de las ventas al por menor, ventas de vivienda, ventas de carros, nos muestran una desaceleración importante de la economía colombiana. Entonces eso contrasta con el fuerte crecimiento que tuvimos en el año 2021 y 2022. En ese sentido, este año sí vamos a ver una desaceleración muy fuerte. Realmente el ajuste del pronóstico es un ajuste muy leve, pero un crecimiento de 0,9% pues es un crecimiento que se encuentra muy por debajo del promedio histórico en Colombia, ¿sí? Entonces sí es un crecimiento pues históricamente bajo. Y lo que llama la atención, y seguramente ahorita Víctor de pronto lo comentará, es también el crecimiento del otro año, que también se espera que sea bajo. Se espera un 1%, con más o menos, ¿no? Una cifra de crecimiento alrededor del 1%. Con 2 años consecutivos a ese ritmo de crecimiento, pues, ¿qué esperamos del país? Sí, pues realmente un crecimiento económico normal para la economía colombiana puede estar más alrededor del 3,5%, ¿sí? Pero al ver pues estos datos, lo que observamos es que el incremento en las tasas de interés del Banco de la República están generando un efecto negativo sobre la dinámica económica, además de otros factores. Pero mientras la inflación no baje, pues para el Banco de la República también va a ser difícil poder empezar a disminuir esa tasa de interés, así eso signifique sacrificio de crecimiento económico. Es importante destacar que se está haciendo ahorita un sacrificio de crecimiento económico de corto plazo para obtener un mayor crecimiento económico potencial en el largo plazo. Porque recordemos que el principal objetivo del Banco de la República es la inflación, obviamente, teniendo en cuenta otros factores como, por ejemplo, la dinámica económica y el mercado laboral, que también es bastante importante. En este reporte de política monetaria, aquí está digamos, la síntesis del reporte, la portada. Ustedes desde los mercados
miran mucho sobre todo las proyecciones que tiene el Banco de la República sobre la inflación. Y hay una reducción desde el 9,5 hasta el 9% para este año. Esa es una buena noticia, ¿no? Pues hemos observado al último dato de inflación que esta sí ha cedido, pero igual sigue por encima del 12%, que es un nivel muy alto. Celebramos que la inflación haya bajado, pero sigue estando muy lejos de la meta del Banco de la República, que es 3%. Además, no hay que mirar solo la inflación total, porque esta ha venido disminuyendo gracias a una fuerte desaceleración de la inflación de alimentos. Cuando miramos la inflación básica, que excluye los alimentos o también los regulados, que digamos es lo más volátil, pues ahí nos damos cuenta que la inflación básica realmente ha estado muy estable. Entonces, mientras esa inflación básica permanezca estable, pues obviamente eso va a limitar una reducción en la tasa de interés del Banco de la República. El mercado ya se está preguntando si se puede venir la primera reducción en la tasa de interés del Banco de la República en el cuarto trimestre del año. Se está hablando de la posibilidad de que se haga en el mes de septiembre o de pronto más bien iniciarlo en el mes de octubre. ¿Y usted cree que sí? Porque pues esa es la teoría que tiene el gobierno nacional, lo ha dicho el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla. Por supuesto, el Banco de la República, a través de su gerente, es más cauto y dice, no, cada mes analizamos las condiciones y ahí tomaremos una decisión. Pero el gobierno está casi que apostándole a una reducción en tasas a partir del mes de septiembre. ¿En el mercado creen lo mismo? Pues realmente hay unos riesgos importantes que hay que estar monitoreando. Sí es muy importante que la desaceleración de la economía colombiana implica menor demanda. Y esa menor demanda pues va a generar presiones bajistas sobre los precios. La revaluación del peso colombiano, ya más cercano hacia los 4.000 pesos por dólar, también ayuda. Eso ayuda también. Las importaciones han venido cayendo de manera importante en Colombia y eso es un reflejo de que el consumo sí se ha venido debilitando. Sin embargo, hay unos riesgos que yo mencionaba ahorita, como por ejemplo el fenómeno del Niño. ¿Qué tan fuerte, qué tan intenso y qué tan duradero puede ser el fenómeno del Niño? Y esto, ¿qué impacto puede tener? Uno, sobre el precio de los alimentos, que es el que ha venido jalonando hacia abajo la inflación, y dos, sobre las tarifas de energía. Y otro tema importante es el precio de los combustibles. Hemos visto un incremento gradual en el precio de los combustibles y eso obviamente ha venido presionando pues hacia arriba el tema de regulados. Entonces, sí hay una tendencia bajista, sí esperamos que la inflación continúe bajando y la expectativa de nosotros es que sí se empiece a observar una disminución en la tasa de interés del Banco de la República, que se encuentra hoy en día en 13.25. ¿Por qué? Porque si la inflación baja y la tasa de interés del Banco de la República no empieza a bajar hacia el cuarto trimestre, que es nuestra expectativa, pues ya la tasa de interés real empieza a ser muy contractiva. Entonces, el Banco de la República va a estar ajustando la tasa de intervención en la medida en que la inflación va cediendo, pero esa definitivamente es nuestra expectativa. Pues el gerente del banco ha dicho que inclusive bajando tasas de interés, si la tasa sigue por encima de la inflación, la política monetaria podría seguir siendo contractiva en nuestro país, o la tasa de referencia podría seguir siendo contractiva. Doctor Suárez, usted menciona la revaluación del peso colombiano. Cuando lo miramos de 5.100 casi a 3.900 pesos, como venía ocurriendo hasta la semana pasada. Pero es que esta semana ha ocurrido un fenómeno totalmente contrario y es la fuerte, otra vez muy fuerte depreciación de nuestra moneda. Aquí tenemos la gráfica del dólar de las últimas 5 jornadas, alcanzamos a estar por debajo de los 3.900 pesos y en estos 3 días el dólar, sobre todo en los últimos 3 días, se ha pegado unos brincos impresionantes. Yo estoy calculando más o menos como 240 o 250 pesos al alza en tan solo 3 jornadas.
superó los 3.900, superó los 4.000 y hoy superó la barrera de los 4.100 pesos. ¿Por qué ese rebote tan fuerte otra vez en el dólar? Bueno, en anteriores jornadas y semanas lo que veíamos era una fuerte caída del dólar a nivel global, especialmente en Colombia. ¿Sí? Como lo decía Víctor, hace un tiempo veíamos la tasa de cambio a 5.000, a 4.800 y la alcanzamos a ver incluso por debajo de 3.900, pero conocimos la rebaja en la calificación de Estados Unidos por la calificadora de riesgo y eso generó mucha aversión al riesgo. Adicionalmente, se dieron a conocer unos datos de empleo robustos. La economía norteamericana, a pesar del incremento en la tasa de interés, sigue mostrando una muy buena dinámica y un mercado laboral muy sólido y eso también generó una presión alcista en el dólar a nivel global. Esto lo vimos a nivel global. La disminución en la calificación de Estados Unidos es un hito bien importante para la economía global, pues porque muestra que ya sería la segunda calificadora en reducir o en aumentar, digamos, el riesgo país norteamericano, debido a los altos déficits fiscales y a un aumento importante en la relación deuda-PIB. Entonces, obviamente decir que la principal economía del mundo representa un mayor riesgo frente al AAA que veíamos en el pasado, pues obviamente genera mucho miedo. Y recuerden que cuando hay temor en los mercados, cuando hay miedo, así el dólar sea la moneda de Estados Unidos, sigue siendo el activo refugio por excelencia. Y por eso, pues sube. Porque muchos me preguntaban, pero si Estados Unidos es una mala noticia, ¿por qué él sube el dólar? ¿Sí? Puede ser como contraintuitivo, pero realmente es que sigue siendo un activo refugio en momentos de alta aversión al riesgo. Y en estos momentos de alta aversión al riesgo se venden los activos más riesgosos, como por ejemplo las monedas emergentes, las acciones, de pronto también la renta fija de países emergentes. Pues doctor Suárez, muchas gracias por esta explicación. Lo dejo para que siga despejando allá sus fórmulas en su tablero. Creo que está analizando resultados financieros. Algún día lo invito por aquí para que nos explique cómo interpretar las cifras financieras de una compañía. Una feliz noche, que esté muy bien. Vale, muchas gracias, Víctor, por la invitación al programa. Buenas noches. Buenas noches. De hecho, las empresas más importantes del país por estos días están reportando sus cifras del segundo trimestre de este año. A propósito, nos vamos con esta, que es la cifra económica del día. 27,5% y corresponde a la reducción que tuvieron las exportaciones colombianas en junio de este año. Según el DANE, esas ventas externas sumaron 3.986 millones de dólares. La principal causa está en las menores exportaciones de combustibles y otros productos derivados del petróleo. Ante la desaceleración económica global, muchos países están comprándole menos a Colombia. Eso se ve reflejado también en una disminución en las exportaciones. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son las quejas formuladas hoy por los gremios del transporte de carga al gobierno nacional. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La próxima semana comenzarán a vencerse los plazos para las personas naturales, para que las personas naturales declaren renta, cumplan con esta obligación. Para aclarar dudas sobre este tema tan importante, quiero saludar a un experto, al doctor César Sánchez. Él es abogado tributarista y profesor de la Universidad Externado. Buenas noches, profesor, ¿cómo ha estado? Gracias por acompañarnos. Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. ¿Sabe, hay algún cálculo de cuántas personas más o menos deben cumplir con esta obligación? ¿Deben declarar renta? Pues justamente esta tarde, comunicándonos con la Dirección de Ingresos de la DIAN, calculan más o menos entre 4.8 millones de personas y 5 millones de contribuyentes. Cerca de 5 millones de contribuyentes. Bueno, ¿quiénes deben declarar renta? Por aquí hay unos topes, como unas condiciones, nos dicen en la DIAN
que si una persona cumple al menos, por lo menos una de estas, le toca declarar renta. Ayúdenos a entender este tema de los ingresos. Ingresos totales respecto al ejercicio gravable que sean iguales o superiores a 53.206.000 pesos. Pero mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que las personas declaran renta y no necesariamente pagan. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo, que este año estamos declarando los ingresos del 2022, del año pasado. Entonces, con base en eso, el Estatuto Tributario Nacional establece unas reglas de juego que están en el artículo 591 y 592 del Estatuto Tributario, que son justamente esas. Entonces, si una persona tuvo ingresos de 53.206.000 pesos, es decir, 1.400 VTs, está obligado a declarar. Ahora, si esa persona también tuvo consumos en su tarjeta de crédito por ese mismo monto de 53 millones, tiene que declarar renta. Ahora, si su patrimonio bruto es superior a 171 millones de pesos, tiene que declarar renta. Ahora, si tuvo créditos superiores a 53 millones de pesos, declara renta. Pero lo importante que hay que tener en cuenta es que declarar renta no significa pagar. Y otra cuestión que hay que tener muy en cuenta es que a veces se tiene el mito que las personas cuando están en una sociedad conyugal, los bienes que tienen en común los declara uno solo de los cónyuges. Y eso no es correcto. Declara cada uno por separado su patrimonio. Ahora, este es un criterio, los ingresos y el patrimonio, pero hay un segundo criterio muy importante que a veces no tenemos en cuenta, y es que las personas naturales deben ser residentes fiscales en Colombia. Y son personas naturales porque no necesariamente son colombianos. Es básicamente permanecer en Colombia más de 183 días y eso te hace residente fiscal y debes mirar si tienes que declarar. Ahora, si es colombiano, pero vives por fuera del país, pero tienes el 50% de tus ingresos en Colombia, el 50% de tu patrimonio en Colombia, tienes el centro vital, tu familia en Colombia, pues te toca declarar renta independientemente de cualquier situación, siempre y cuando cumplas con esos parámetros que miramos desde el punto de vista patrimonial, Claro. que son los ingresos, el patrimonio y el consumo. Bueno, no, me respondió usted muchas en una. Voy a detenerme porque sobre todo aquí, digamos, en los ingresos uno mira el extracto bancario y si superó los 53.200.000 pesos el año pasado, eso es muy fácil, ¿no? A declarar renta. Pero hay muchas preguntas sobre el tema del patrimonio. 171 millones de pesos, dejémoslo en una cifra cerrada para no confundirnos. Pero muchas personas dicen, lo que pasa es que yo tengo un apartamento, por ejemplo, de 172 millones de pesos, pero le debo 70 millones de pesos al banco. ¿Me toca o no me toca declarar por patrimonio? Sí, ok, claro, porque son los ingresos y patrimonio bruto. Ahí no te está. Por eso el hecho de que declares, quitas las deudas que tienes y no vas a terminar pagando nada. Ahora, el tema de los ingresos es importante precisar que no es solamente mirar los bancos, son las certificaciones que tienes tú. A ver, vamos a ver lo que es los bancos, la supernotariado, las secretarías de tránsito y otros entes le cuentan a la DIAN todo lo que tú has hecho durante el año, qué patrimonio tienes, es decir, si tienes casas, ahora, si tienes consumos de tarjeta de cuenta, cuánto tienes en los bancos. Y esa es la famosa información exógena o medios magnéticos que la DIAN tiene. Entonces, las declaraciones uno debe partir a partir de la información que tiene la DIAN, es la base, y allá sabrás cómo es tu patrimonio, cuánto estás debiendo, cuánto no estás debiendo. Por eso uno dice ingresos brutos y a eso le quitan las deudas, pero de todas formas la regulación dice ingresos brutos y el patrimonio es de 171 millones de pesos. Dice patrimonio bruto superior, no patrimonio líquido. El patrimonio líquido es cuando le quitas las deudas. Ah, entiendo perfectamente. Entonces, si el apartamento vale más de 171 millones de pesos, así le debo al banco, ahí cumplo esta condición y tengo que declarar renta. Así es. ¿Cómo es lo de los esposos? Pensemos ya nos vamos a la fecha, por favor, la producción, si me devuelven la gráfica. Si el apartamento de los 172 millones de pesos es de una pareja, pero solo la declara una de ellas, si se dividieran las dos, pues digamos ninguno de los dos se volaría el tope. No tendrían que declarar renta. No tendrían que declarar renta. Ah, Claro, porque al final de cuentas se entiende que si el apartamento
guarda silencio en el certificado de tradición y dice Pedro Pérez, Juana de Arco, se entiende que cada uno tiene el 50%. Y si tiene el 50%, pues entonces hay que dividir esos 171 entre dos. Ahora, hay también una confusión entre las personas porque creen que tienen que pagar un impuesto por ese apartamento, o por esa propiedad o por ese patrimonio. ¿Realmente uno paga ese impuestos por los ingresos que tuvo el año pasado? Exactamente. En términos generales, sí. Hace algunos años, hace unos 3, 4 años, existía una figura que se llamaba la renta presuntiva y era que básicamente había que pagar un tributo por tener un patrimonio, porque teóricamente ese patrimonio producía algún tipo de ingreso, pero esa figura ya no existe actualmente en la regulación, por lo menos no está vigente a partir de las reformas tributarias de 2018. Ah, bueno, entonces es posible que si una persona tiene un apartamento y no tuvo muchos ingresos, pues al final declara, pero no paga renta, y esa es la explicación que me hizo usted al principio. Bueno, aquí veo una cantidad de números. El mes de agosto arranca el 9 y unos numeritos, septiembre y octubre, y por aquí termina el 99 y 00. ¿Esto qué significa? Este es el calendario tributario. Eso son exactamente. La parte de arriba son las fechas y la parte inferior son básicamente los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía de las personas. ¿Y eso, pero eso qué significa? ¿Que ese día tiene que declarar renta? Vamos a ver, ese día tiene que declarar renta. Ese es el vencimiento de la declaración de renta. Pero este calendario tributario, las personas o los residentes fiscales pueden declarar antes del vencimiento de la fecha. E incluso es recomendable siempre declarar antes del vencimiento de la fecha, ojalá 3 o 4 días antes de declarar, por dos razones principales. La primera, porque puedes corregir. Y si corriges antes del vencimiento, no vas a tener ningún tipo de sanción. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. No dejemos para última hora la declaración de renta, porque si cometo algún error, tengo que corregir. Y si corrijo después del vencimiento, voy a tener una sanción que establece el estatuto tributario. Si declaro antes, pues no hay ningún problema. Puedo modificar mi declaración y no tengo ningún problema. Y la segunda razón, que es muy poderosa también, que a veces el sistema de la DIAN se cae, se satura, y entonces entramos en un dolor de cabeza que hay necesidad de esperar que la administración declare una contingencia, y eso tiene su procedimiento, y entonces es enredarse la vida, bajar un formulario, imprimirlo, tiene un enredo complicadísimo. Entonces siempre no, a tiempo. Antes. Hay que hacerlo a tiempo. Venga, ¿usted me podría regalar sus dos últimos números de la cédula y hacemos el ejercicio? 720. O sea, 20. Su cédula termina en 20. Entonces voy a ver, 20 significa que su fecha sería el 23 de agosto, ¿entiendo aquí? ¿Su vencimiento? Sí, tal cual. Incluso anoche estaba haciendo mi declaración de renta. Para anticiparse. Y si usted paga o presenta la declaración el 24, está sancionado, lo sancionan. Sí. Y aquí es importante tener en cuenta una cosa. Si me van a sancionar por extemporaneidad. Y la extemporaneidad está en el artículo 643 del Estatuto Tributario, básicamente. Entonces, yo tengo unos días, si declaro después, y me sancionan con una tarifa del 5%, el 643 y 643 del Estatuto Tributario. Y me sancionan con una tarifa del 5% por cada mes o fracción. Si la DIAN me envía a mí una carta diciéndome, oiga, usted no ha declarado, ya la sanción no es del 5, sino del 10% por cada mes o fracción. Entonces, lo ideal es declarar antes.